Muy ¿Tal? bien. Muy por acá. ¿Y tú? Todo muy bien. ¿Me escuchan? Perfecto. Qué bueno, pues aquí estamos listos para escuchar algo entretenido. Así va a ser. Don Diego, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Hola, Diego. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Por acá se están uniendo más personas. Este es como el grupo de la gente, de los puntuales, los que llegan antes de las reus. Entonces me voy y vuelvo porque yo no soy de ese grupo. o que están muy interesados, también sirve. Sí. Hoy vas a ser parte. Hola, Víctor. Hola, chicos. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Un apetito, no alcanzó a almorzar. Conozco a Juan Cortés. Hola, Juan. Mucho gusto conocerlo. Por acá también está Nivaldo, bienvenido. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Primera vez que estoy acá. Hola, sí, Carlos. Bienvenido. Un placer conocerte. Es la primera vez también que lo conozco a él. Sí, que aquí, Víctor, ahora el Option Academy es abierto, entonces probablemente llegue harta gente que no conozcamos. Sí. Listo, Anthony, ¿cómo vamos? Bien. Listo, la Catalina en los labios. Vamos por acá. Me salió un mensaje de que alguien quiere unirse a esta llamada. Ya. Ya está por acá Pedro. ¿Pero está como externo o qué? No. Pensé Creo que no. Sí. Creo que no. Hola a todos, hola Pedro. Bienvenido también. Bienvenido a todos y todas. Vamos a esperar unos minuticos que están uniendo personas. Buenas. Hola. Hola, Twin. ¿Cómo estás? Puras máquinas, ¿ves? Antonio, Diego, Carlos, pura. Hoy va a estar muy, muy interesante esta charla. Hola a todos. Hola, Kate, ¿cómo estás? Hola, Juan Rojas, que nos escribe por el chat. En unos minutos vamos a empezar. Estamos dando tiempo para que se sigan uniendo personas. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Hola a todos, muy buenas tardes. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, hola.
Bien, ¿y ustedes? Hola a todos, qué rico verlos. Todo muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Hola Manuel, que está por acá con cámara. No los veo Hola a todos. Laura, un gusto. Un gusto. Ya en unos minutos vamos a arrancar. Copiando a Carlitos. Tenemos asistentes virtuales en el chat. Vamos a dar, yo creo, Carlos, que 2 minuticos más y arrancamos, para que tengamos tiempo de abordar los temas que nos reúnen hoy acá. Laura, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Hay posibilidad de que compartan la slide de las presentaciones? Esa es una buena pregunta. Dani, esa lo podemos compartir, la presentación. Sí, Laura, no hay problema. Listo, perfecto. Sí, Manuel. De hecho, quedan videos después también. Ah, sí, bueno, ese es un buen punto. Las charlas también se van a subir a nuestro canal de YouTube, para que nos sigan, por favor. Sí, oye, gracias. Ahí aprovechando entonces, Lau, ¿puedes mandar a lo mejor en el chat de YouTube para que también lo puedan registrar y seguir? Ya le digo a Belu que nos ayude. Belu, si nos ayudas ahí a compartir el canal de YouTube de Option. Igual vamos a estar actualizándolo con todas las charlas. Ahí faltan algunas, pero lo vamos a tener súper actualizado para que lo puedan revisar también. Listo. Yo creo que podemos ir arrancando, por lo menos recordando en qué consiste este espacio. Y bueno, vamos arrancando. Creo que más personas se nos van a ir uniendo, esa es la idea. Entonces... Como tú dijiste, por damos los 5 minutos de rigor, ya queda uno, estamos a las 2:04. Y ya para que unos 5 empezamos, y también por respeto a los que llegaron a la hora. Exacto, a los puntuales. Carlos está diciendo que había un grupo muy puntual. Por acá se siguen uniendo personas. Qué bueno. Nos alegra mucho que estén con nosotros hoy en este Option Academy. Listo. Bueno, vamos a arrancar. Queremos darles la bienvenida a todos y todas por estar en este nuevo encuentro de Option Academy. Hoy como co-host tenemos a Carlos Latrobe. Carlos Latrobe hace parte del equipo de nuevos negocios de Option y yo estoy en representación de todo Option claramente, pero pertenezco específicamente al equipo de cultura y talento. Estamos muy felices de estar con ustedes. Hoy tenemos un speaker muy especial, muy amplio que se llama Anthony Alarcón, pero ahorita vamos a tener la oportunidad de darle una presentación oficial para que lo conozcan un poco más y obviamente darle el pase para que nos comparta todo su conocimiento. Queremos recordarles también que Option Academy es una comunidad de aprendizaje en la que lo que buscamos es adquirir nuevos conocimientos, compartir nuevos conocimientos, generar experiencias. Y digamos que es uno de los grandes motivadores que tenemos al interior de Option, pero también queremos crear conexiones al exterior de Option. Entonces nos alegra mucho que nos estén acompañando tanto las personas que hacen parte del team como personas externas que son muy bienvenidas a este espacio. 2 puntos importantes de la dinámica del día de hoy. Durante la presentación van a poder hacer preguntas. Solo van a tener que levantar la mano y se les dará la palabra a las personas que tengan alguna duda, comentario o pregunta que le quieran hacer a nuestro speaker. Y al final les vamos a dejar una encuesta de feedback sobre esta charla. Les agradecemos muchísimo si nos pueden ayudar con sus apreciaciones, con su retroalimentación, porque eso es lo que va a hacer que podamos
continuar mejorando estos espacios y bueno, trayendo muchos temas a estas charlas. Entonces, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas, y le voy a dar el pase a Carlos, que nos va a aportar una información muy, muy relevante para esta charla. Dale, Carlos. Hola a todos, mucho gusto. Ahí, como mencionó Lau, mi nombre es Carlos Latrop. Yo soy Business Specialist de Minería e Industria en Option. Y en Option ya llevamos unos años trabajando, desarrollando e implementando lo que es tecnología en la gran minería. Y ahí hemos visto en primera persona cuáles son los beneficios y los impactos que genera esto en particular, y en especial lo que es la analítica avanzada. Principalmente considerando el contexto que tenemos hoy de lo que es la minería. Cada vez hay leyes más bajas, cada vez el mineral es más complejo de procesar, existen más restricciones, ya sean medioambientales, sociales, políticas, etc. Entonces la necesidad de ser o controlar los procesos de mejor manera, de poder predecir los resultados de esto, es fundamental tanto para la minería del presente como la del futuro. Y en ese contexto se enmarca esta presentación, donde ahí Anthony nos va a presentar algunos de los temas que hemos trabajado de analítica avanzada en algunos procesos mineros, en particular lo que es la perforación y tronadura, donde la analítica avanzada es fundamental en este proceso, dado que el resultado que se genera en este tiene un gran impacto en todo lo que es aguas abajo, ya sea en carguillo, en transporte, en chancado, molienda, flotación, etc. Entonces, vemos que hemos presentado este proyecto en particular, fue uno de los primeros que escogimos para poder difundírselo a todos y compartirlo por este gran impacto que genera. Y ya sin alargarme más, porque me dijeron que no podía alargarme mucho, les quiero presentar a Anthony Alarcón, que es ingeniero estadístico, experto en proyectos tecnológicos y en analítica avanzada de la minería, y además es un gran apasionado por esta hermosa industria. Así que, sin más, les cedo la palabra y les presento y los dejo con el principal actor de hoy, que es Anthony. Anthony, ¿estás por ahí? ¿Cómo? Disculpen. ¿Qué tal? Hola a todos. Un gusto estar aquí compartiendo esta presentación con ustedes. De hecho, esta presentación ha sido estructurada de tal manera de que sea un viaje agradable. Vamos a poder revisar, tal como lo mencionó Carlos, un proyecto real aplicado a perforación y tronadura. Entonces, en este viaje vamos a empezar por dar un poco sobre la introducción al mundo de la analítica dentro del contexto minero, luego dar un poco de contexto del área en el cual nos estamos enfocando, la metodología que utilizamos para abordar los tipos de proyecto de analítica avanzada, el modelo que realizamos, ya el proyecto real, los resultados, beneficios y qué proyectos se derivan a partir de esto, ¿no? ¿Qué otros proyectos se derivan a partir de la realización de un proyecto como este? Y luego pasaremos a una ronda de preguntas. De hecho, ustedes pueden alzar la mano en el momento que consideren para poder realizar las preguntas a lo largo también de la presentación, ¿sí? Como introducción, nosotros conocemos que a lo largo de la cadena de valor de la minería existen diferentes puntos, ¿no? Que son como los megaprocesos con sus propias características, con sus propias perturbaciones, desviaciones, es decir, sus propios KPIs, ¿no? Etcétera. Todo es un mundo dentro de un mundo más grande, ¿no? Entonces, nosotros en general identificamos, digamos, acá para cuestiones de sintetizarlo, 6 grandes, digamos, contextos para nosotros, para abordar la analítica avanzada. Obviamente hay muchos más, ¿no? Pero estos son los principales, ¿no? Que son perforación, tronadura, carguillo, acarreo, chancado, molienda. Y como ustedes se podrán dar cuenta, en cada uno de ellos, dentro de la experiencia que uno va teniendo en diferentes faenas, se da cuenta de que existen niveles de madurez analítica diferentes dentro de cada uno de esos procesos, ¿no? Hay una global, evidentemente, pero existen, por ejemplo, que los planes mineros sean manuales, de ingreso manual, no esté sistematizado, que mucho de la reportabilidad esté, digamos, enchufada a planillas Excel o a un dibujo en una PPT, ¿no? Como pueden ser los factores de carga, etc. Entonces, esas diferencias
hace justamente de que existan una serie de retos o una serie de factores que nosotros, digamos, cuando nos embarcamos en ese tipo de proyectos, tenemos que identificar. Identificamos cuál es el nivel de analítica de cada uno de estos procesos dentro del contexto del proyecto y cuál es la aspiración también de los stakeholders, ¿no? Cuáles son las expectativas. Entonces, sabemos que la digitalización, sin lugar a dudas, dentro de la industria minera se ha acelerado en el último lustro. Sabemos que cada uno de estos procesos que nosotros abordamos con estos proyectos de analítica avanzada presentan diferentes, digamos, niveles de madurez, ¿no? Como pueden ser la disponibilidad de datos, que exista una audiencia que va a utilizar el producto, es decir, existen dos frentes, ¿no? Uno técnico y uno del lado del engagement. También que ahí existe como que también restricciones cuando una organización tiene, por ejemplo, un gobierno de datos que evidentemente controla cualquier solución, implementación que se vaya, la homologa. Entonces, existen ese tipo de gestiones que nosotros también conocemos y abordamos, ¿no? Esto como contexto general. Sí, creo que alguien alzó la mano. No sé si, Laura, me podrías ayudar cada vez que alzan la mano para poder... claro que sí, Anthony. Por acá le vamos a dar la palabra a Manuel. Dale, Manuel. Sí. Hola, Anthony, un gusto. Y solo para consultar, cargulo es carga y acarreo es transporte, ¿o no? Sí, correcto, correcto. Ya. Súper. Buenísimo. Sí, sino que las definiciones a veces no es un poco un tanto diferente en Perú que en Chile. Tronadura, por ejemplo, voladura. Sí, pero lo demás está igual. Solo que tenía mis dudas. Gracias. Vale. Y nosotros, en este viaje de hoy, vamos a enfocarnos en la perforación y tronadura, ¿no? En estos dos procesos, con una solución bastante interesante que a continuación vamos a detallar. Empecemos con el contexto, para lo cual vamos a ver un pequeño video de cómo se realiza esto. Recordemos que acá estamos entre gente que conoce la minería, como gente que es más orientada hacia la ciencia de datos, hacia la analítica. Así que para dar un contexto a todos, este es un video pequeño sobre cómo se realiza el proceso de perforación y voladura, ¿no? Y tronadura. Se comienza con una planificación, ¿no? Donde ven estas máquinas, los drillers, ¿no? Estas máquinas de perforación van de acuerdo a esos puntos ya planificados, empiezan a generar los perfiles, ¿no? Donde estas máquinas que tienen una conectividad hacia algún servidor van enviando información de cómo está constituido el macizo rocoso a lo largo de todo ese perfil. Entonces, esa información viaja. Luego, ¿qué hace el operario? Ingresa el ANFO, ¿no? Es decir, la dinamita, con la cual se va a explotar todo el material, con la condición, ahí existen varios condicionantes, uno de los más importantes es el nivel de fragmentación deseado, es decir, no quieres que sea tan grande ni tan, que tenga tanta menudencia, por así decirlo, en lenguajes simples, porque eso de todas maneras te afecta aguas abajo, ¿no? Acá nos quedamos solamente con el video de antes de que explote. Vamos a ver qué tenemos, un video de una faena real, ¿no? Y una explosión real. Ahí está activando. Y miren esa belleza. Y esos bancos digamos, ya fragmentados, son, digamos, recogidos, ¿ya? Por una máquina inmensa que se llama pala, ¿no? Los shovels, los cuales son transportados a través de camiones, ¿no? Que son los siguientes procesos que vimos, ¿no? Luego, esto como contexto de este proyecto. En este contexto, nosotros, ¿qué retos hemos encontrado dentro de perforación y tronadura?
Normalmente acá hay cierto desnivel respecto a otras áreas mucho más automatizadas, como pueden ser las de planta, donde existe una instrumentación mucho más sofisticada, ¿ya? En esta parte siempre encontramos que necesitamos integrar las fuentes, que no hay una especie de data marts o data warehouse que ya tenga centralizada, ¿no? Más que data warehouse, una especie de datos centralizados para poder hacer ya la analítica, ¿no? Llegar y hacer la analítica, no, sino que acá hay una tarea de integración de fuentes normalmente. ¿Qué es lo que también el usuario menciona que desea? Desea siempre evaluar el rendimiento de los aceros porque eso es un costo, ¿no? Entonces, intuitivamente siempre considera de que el rendimiento de estos aceros del cabezal tienen una relación directa con la dureza del material, lo cual es obvio, ¿no? También mencionan dentro de este tipo de proyectos que ellos quisieran siempre tener estos planos de planta a lo largo de la longitud del taladro, ¿no? Es decir, poder ver desde arriba por cada nivel hacia abajo, ¿no? ¿Qué también desean? Ellos siempre mencionan que desean estos modelos de 3D en especie de sólidos para poder hacer este tipo de modelaciones. También buscan esta conciliación que existe entre áreas, ¿no? Entre geología y planificación. Siempre también existe eso, pero eso es una tarea no solamente técnica, sino también política, ¿no? Siempre existen estos hilos de analítica dentro de cualquier organización. También mencionan que desean datos exportables. Algo adicional que también considero importante acá es que dentro de lo que ellos quisieran es como tener la capacidad para poder decir cómo debería planificar yo y con cuánta dinamita en cada perfil debería yo trabajar, de tal manera de que yo tenga una fragmentación mucho más homogénea, ¿no? Que me permita mejorar la eficiencia aguas abajo. Esa es una pregunta que se responde de distintas formas, ¿no? Con modelos, por ejemplo, de predicción de fragmentación, con una creación de digital twins para poder hacer las simulaciones, empezar a poder a generar los vectores de movimiento de estas partículas y que existen softwares especializados también para eso, ¿no? Nosotros, ¿cómo abordamos este proyecto dentro de la perforación y tronadura? Vamos a verlo. Nosotros tenemos 3 grandes etapas, ¿no? Las que yo he definido como 3 grandes etapas. La primera de ellas, la adquisición de datos, la cual es la más difícil, la que más cuesta. Es decir, tú puedes planificar tu proyecto en 4 meses, donde 3 meses prácticamente te la vas a pasar integrando los datos. Y 1 mes es probable que la aplicación que crees se cree rápido, porque generalmente los perfiles digamos, de diseño de analítica, de diseño del producto final, la máscara, ¿no? El front-end, es mucho más rápido de hacer que el tema de la parte de dónde están los datos, cómo relevas, con qué granulometría, con qué frecuencia, cómo lo quieres ver. Es decir, todo ese tipo de cosas y cómo integrarlos, ¿no? ¿Cuál es la tecnología con la que cuentas para poder yo hacer eso que tú quieres, ¿no? Entonces, toda esa parte de adquisición de datos es la más dura, es la más fuerte y es la más importante de cualquiera de estos proyectos. Luego la parte de modelamiento, donde nosotros tenemos una metodología que es un estándar en la industria, ¿no? Que es el CRISP-DM, que ha sido elaborado ya hace unas décadas por IBM, que tiene un sentido, ¿no? Que es entender muy bien qué es lo que busca el usuario y cómo eso está disponible dentro de los datos, ¿no? Existe una tarea ahí de ver cuáles son los requerimientos, cuál es la receta que ellos quieren para ponerlos como una analogía con una cocina, ¿no? Con un platillo que uno quiere preparar. Luego, cómo estos se preparan, ¿no? Cómo vamos nosotros preparando estos datos, ¿no? Es decir, si los vamos perfilando de algún modo, quitando desviaciones que no deberían tener, colocando desviaciones que sí debería considerarse, ¿no? Hasta que nos quede como que el proceso regular
del problema que estamos enfrentando para poder generar un modelo que responda a eso que sucede el 80-90% de las veces, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el modelo, lo evaluamos, ¿no? Generamos las métricas, vemos si responde de acuerdo con el entendimiento del experto dentro del negocio, y en este ida y vuelta se va perfeccionando, se va ajustando hasta que quede el ok, para que finalmente esto quede servido, ¿no? Servido, y eso quede dentro de la infraestructura que considere el usuario final, que es lo mejor para él, ¿no? Y ya en la parte de implementación, nosotros generalmente generamos ya la parte de flujos automatizados, creamos los escritos, la reportabilidad, la forma, de tal manera, nosotros tratamos de servir el plato o el reporte de la manera más sencilla posible para que el usuario pueda usarlo, porque como les comenté anteriormente, existen dos frentes, ¿no? Una, que es la parte técnica, que es la más, digamos, las tareas más ad hoc que hay que hacer, ¿no? O sea, tienes una programación, sabes que vas a hacer tal cosa, vas a crear el front, vas a generar el modelo, etcétera. Pero la parte de engagement, que es la segunda que había mencionado, es la más complicada. Es decir, que una vez que tú dejas el producto, realmente lo usas. Entonces, para eso tú necesitas un marco de trabajo que te permita hacer ese tipo de validaciones. Y ese tipo de validación, de hipótesis, de gustos del usuario, de la forma en cómo es mejor para él poder tenerlo para que lo use realmente, ¿no? Se enmarca dentro de las metodologías ágiles que te permiten hacer esta validación a bajo riesgo. Falla rápido, falla barato, ¿no? Este mindset. Y sobre esto, con toda la experiencia que tienen en diferentes industrias, pero sobre todo en la industria pesada, Carlos nos puede ayudar ahí con un entendimiento mucho más amplio de esto. Bueno, gracias, Anthony. Yo creo que lo explicaste súper bien, pero en pocas palabras es todo este plan que uno puede llegar a tener. Uno sabe dónde está, dónde quiere llegar, y ese camino uno lo puede fragmentar en pequeñas iniciativas que se llaman MVP, donde uno lo diseña, prueba esa hipótesis, la sala de pruebas para que los operarios, los funcionarios, los usuarios lo puedan probar, validar, ver nuevos ajustes. Sobre esa versión, uno va agregando nuevas funcionalidades para poder ir agregándole más valor a ese desarrollo que ya se haya generado, y sobre eso uno va iterando constantemente, agregando nuevas funcionalidades, nuevo valor de forma iterativa e incremental. Eso por un lado nos permite, lo que algo muy importante en la minería es reducir el riesgo. No solamente por el lado financiero, que uno parte con una hipótesis, un proyecto más pequeño, con un valor financiero menor, pero la hipótesis, si no se llega a un resultado, no es mucho la pérdida que se puede haber generado, y si funciona uno va incrementando, etc. Y el tema del riesgo de la minería es muy importante, no solamente por un lado, lo que es el proceso, porque detener la operación minera, ustedes saben que es muy costoso y algo que la minería no está dispuesto a transar. Y por otro lado, sin olvidar que aquí hay muchas, hay vidas, hay personas que están, su vida puede estar en juego si hay un proceso minero que se hace de una forma no seria, no controlada, porque puede salir mal, puede generar algo que después se pueda lamentar. Entonces, generar estas metodologías de proyecto de tecnología de una forma controlada y a un riesgo controlado es fundamental para poder lograr un buen éxito en lo que es la implementación de tecnología de la minería. Así que ahí... Perfecto, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y ya hablando de proyectos en sí, digamos, dentro de exploración y tronadura, vamos a hablar el marco del modelamiento que se realizó en este proyecto real que vamos a mencionar. Nosotros utilizamos un algoritmo que lo que hace es tratar a partir de puntos que existen y han sido muestreados. Es decir, tú puedes tomar un conjunto de puntos, como lo vemos en la imagen, de un pedazo de tierra, un área, ¿no? Y puedes tú evaluar o obtener información respecto al nivel de dureza, a la ley del mineral, ¿no? Es decir, puedes tener un conjunto de muestras, lo cual te permite a ti, a través de algoritmo, poder calcular qué es lo que está ocurriendo alrededor de ellos, es decir, cómo está compuesto
ese bloque, ¿no? En general, en resumen, eso es lo que realiza el algoritmo, y de lo que se trata es de que poder formular alguna, digamos, algún modelamiento que permita capturar la información que tienen normalmente este tipo de problema, ¿ok? ¿A qué voy? Nosotros con el enfoque que tenemos dentro del Machine Learning o dentro de la analítica avanzada o la analítica, por así decirlo, tradicional o más ortodoxa, es tráeme los datos, yo los entreno y trato de buscar las variables que me expliquen algún fenómeno. Pero normalmente hacemos una validación que esas variables que explican un fenómeno no estén correlacionadas. Pero ¿qué sucede con el caso de, por ejemplo, una roca? Si yo encuentro, por ejemplo, donde estoy parado, encuentro una roca, lo más probable, es decir, una roca grande, lo más probable es que alrededor de ellas exista un nivel de dureza parecido, ¿no? ¿Cierto? Es decir, si yo me desplazo un poquito nada más, unos metros, o metros, centímetros, probablemente yo encuentre un nivel de dureza parecido. Y extrapolémoslos para ley, para quienes no estén familiarizados con los términos mineros, con el nivel de dureza. Hablemos del nivel de dureza. Entonces, ¿qué sucede? Que la característica que presenta este reto a nivel de analítica es sobre datos correlacionados, es decir, que lo más probable es que mientras yo tome puntos más cercanos alrededor de un punto, lo más probable es que el nivel de dureza que yo obtenga va a ser similar, o el nivel de la característica del suelo sea muy similar. Y mientras más me voy alejando, lo más probable es que sea diferente. Entonces, ese paradigma o ese enfoque del Machine Learning en este caso no aplica, ¿no? Donde debe tener independencias de variables, ¿no? Entonces, es un poco curioso, y es por eso que nosotros utilizamos un método que se llama el método de interpolación, y entre ellos el más conocido es el Kriging universal, que utiliza la información de cómo, justamente lo que les menciono, ¿no? Cómo está distribuida la variación por ejemplo, en el caso del macizo rocoso, ¿no? Para poder hacer una interpolación a partir de puntos muestreados. Y acá lo podemos ver un poquito en forma dinámica. Voy a tratar de explicar lo más sencillo posible esto. Vamos por acá. Disculpen, voy a anotar el puntero láser. Nosotros tenemos un conjunto de puntos como habíamos visto, el equivalente a lo que habíamos visto en la lámina anterior, ¿no? Estos puntos rojos son medidos con una distancia h, es decir, yo lo voy haciendo crecer, distancia h, es decir, puedo ser 1h, 2h, 3h, como pueden ser 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, en alguna dirección. Todos estos puntos con distancias, yo los trazo digamos, en un plano cartesiano. Y mientras más me alejo, si ustedes pueden ver acá, la correlación, el símbolo ρ, ¿no? Que es la correlación, que es cuando la distancia es más pequeña, se dan cuenta que la correlación es mucho más alta. Y conforme me voy alejando, la correlación tiende a cero, ¿no? Partimos de 0.88 a un nivel de distancia de 20 metros. Utilizamos la fórmula del variograma, que es el anterior, que es esencialmente como el equivalente a una diferencia de cuadrados de estas observaciones, ¿ya? Dividido entre 2n. Esto me da puntos a lo largo digamos, nuevamente, de un nuevo plano cartesiano que lo construyo a partir de las distancias que voy tomando. 20, 40, 60, etcétera, ¿no? O h, 2h, 3h, 4h. Y voy ploteando eso hasta llegar a un umbral, ¿no? Donde la correlación se hace cero. Partimos de una alta correlación hasta un umbral donde ya no existe esa correlación. Luego, ¿qué se hace? Se ajusta a partir, esto me da como una línea teórica, perdón, experimental, ¿no? Una línea teórica, me está dibujando una línea experimental. Y lo que yo hago es tratar de, digamos, variogramas teóricos,
ajustar el que mejor, digamos, tener el mejor ajuste a eso que yo estoy viendo sobre esta información que he relevado del terreno. Entonces, cuando utilizo, acá existen diferentes modelos, ¿no? Esférico, circular, exponencial, lineal, Stein, gaussiano, ¿no? Y normalmente, ¿cómo se valida eso? Normalmente se valida visualmente, ¿ya? Si bien es cierto, nos ayuda a tener toda esta teoría pesada de validación de distribuciones, ¿no? Que el error sea mínimo, etc. Una inspección visual ayuda muchísimo más. Y yo creo que la siguiente lámina va a ser mucho más explícita. Acá me estoy adelantando un poco antes de describir digamos, el proyecto real. Es que como pueden ver, esto, por ejemplo, el primer, sería en este caso el segundo cuadrante, ¿no? Viéndolo como un plano cartesiano, tiene un ajuste muy pobre, ¿no? No ha detectado estos puntos de influencia, digamos, de una manera efectiva. Sin embargo, el que está en el primer cuadrante lo ve reflejado un poquito más, ¿no? Y así en el tercero y cuarto cuadrante vemos que esto ya mejora muchísimo, ¿no? Entonces, esta inspección visual se realiza inicialmente para luego hacer una validación, es decir, lo visual debería acompañar estas validaciones numéricas que tengo. Sí, creo que alguien levantó la mano. Sí. Anthony, dale. Manuel, adelante. Anthony, tengo una duda con respecto al gráfico que muestras, que es medio verde-amarelo. Sí. Entonces, lo que se hace aquí es como tratar de un poco entender cuál es la composición o las propiedades del suelo a partir como de un muestreo como del suelo propiamente tal, como intrapolando esto, ¿no? Correcto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. A diferencia de otros modelos de analítica, ¿esto se puede sacar de este contexto para llevar a entrenar otros subsuelos? ¿O esto es como, solo sirve como intra y es una opción que yo tomando pocos datos, porque también podría mapear el suelo completo y a lo mejor me demoraría años, gastaría toda la plata de la compañía? ¿Funciona más para el caso A, que es como llevarlo a otra predicción fuera como de muestra, por decirlo, o funciona como para hacer un muestreo barato, pero con precisión? ¿Se entiende mi pregunta? Muy buena pregunta. Sí, totalmente. Sí, es una pregunta que siempre se realiza, que está alineada como cuando te preguntan, ya, yo tengo un banco, lo he muestreado, ¿cómo hago yo para partir de esa información saber qué es lo que, o la composición del macizo rocoso del banco inferior o de los bancos laterales, ¿no? Es un poco por ahí tu pregunta, Manuel, según entiendo, ¿no? Entonces, sí, existe esa pregunta, y ahí se combinan dos técnicas. Una, que justamente para responder tu pregunta es exclusivamente para la malla donde estás analizando, te sirve eso. Pero si tú contaras con la información histórica de la distribución de las diferentes mallas de explotación, lo que se realiza es aplicar el otro enfoque ya, el de Machine Learning como tal. Es decir, a partir de la información histórica, como está, entrenas y ves el escenario parecido a esto con un vecindario muy parecido para poder estimar el banco que tú deseas, ¿no? Entonces, claro, podría por clustering como entender cómo se podría comportar un banco nuevo que tiene como a lo mejor macro propiedades parecidas a las que están dentro de mi muestreo histórico. Ya entiendo, súper. Muchas gracias. No, a ti por la pregunta, Manuel. Siempre es una pregunta muy buena. Y ya pasando directamente con el proyecto real, ¿no? El objetivo de este proyecto fue justamente hacer la estimación del macizo rocoso, ¿no? Donde, es decir, si bien es cierto, normalmente está enfocado en la ley, pero en este caso fue el macizo rocoso para poder saber cuánto ANFO voy a meter en cada perfil y en cada nivel, ¿no? Entonces, el alcance que nosotros tuvimos dentro de este proyecto fue el diseño de la arquitectura para hacer las integraciones, generar toda la plataforma tecnológica que soporten esta estimación y el resultado de esta estimación, ¿no?
también fue hacer el modelo Kriging, ¿no? Este enfoque de interpolación, y generar estos dashboards, que son las visualizaciones de cara al usuario final. Este proyecto normalmente tiene una duración aproximada entre 6 meses. En realidad, depende, como habíamos visto inicialmente, del nivel de madurez analítica que tenga cada área. Normalmente sabemos que perforación y tronadura van un poco en la cola a lo largo de los demás, de toda la operación en general. Es donde te encuentras mayores retos. Pero les digo que es un aproximado, si queremos sacar una especie de promedio o mediana, son 6 meses. El equipo de trabajo con el que se realizan estos proyectos normalmente son dos data scientists, un especialista BI que se encarga de hacer todo el front-end, los dashboards, ¿no? Las conexiones hacia las fuentes de datos, y los ingenieros de datos que son los encargados de hacer todo el diseño de los pipelines, de todo el stack tecnológico necesario como para poder tener esta solución en línea. ¿Qué retos encontramos dentro de esta implementación en este proyecto específicamente? El tema de integración, nuevamente, integración de datos, subrayado, para que quede bien claro. El tema de integración de datos es lo más duro de estos proyectos generalmente, nuevamente por el nivel de madurez analítica, ¿no? de estas áreas. También la participación y validación del experto de negocios. A veces arrancamos con todas las expectativas en el cielo y ¿qué sucede? Que la faena tiene 1000 cosas todos los días. Entonces, a veces necesitamos apagar incendios. Todos estos incendios hacen que las prioridades de este tipo de proyectos a veces pasen a un segundo plano. Entonces, ahí hay miles de formas de abordar esto, ¿no? Hay varias, normalmente se designa por cada área un champions, un sponsorship, para que pueda acompañar. El sponsorship da la bendición y el champions es el especialista de negocio que te acompaña, te responde hasta el WhatsApp para poder resolver y acelerar este tipo de proyectos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro reto hemos encontrado acá? Los data points. Los data points son como el conjunto de puntos o de datos, o si queremos verlo como un espacio dentro de un conjunto de una matriz, ¿no? Un 3D, donde estos data points ocupan un espacio para poder mostrarlos en el front-end. Es decir, en el dashboard que uno ve, existe un conjunto de datos que ocupan un espacio, que cargan memoria, es decir, que tiene un costo, ¿no? Un costo computacional. ¿Qué sucede cuando tenemos una malla súper compleja? Esto genera que los data points, es decir, que estos huéspedes, ¿no? del dashboard, sean millones y millones, bueno, no millones, pero una cantidad bastante grande, lo cual hace que la renderización, es decir, la transición de los gráficos, se haga más lenta. Y esto ya, al no ser tan dinámico, pierde utilidad también. Entonces, esto también es un reto. Y eso es un reto que se supera a través de, digamos, ya la expertise en realidad, del especialista BI, ¿no? Normalmente ya pasa por eso, lo pasa a otro lenguaje, hay unas cosas una estrategia que nosotros hemos abordado a través digamos, de este experto, ¿no? Luego también, como reto de este tipo de implementaciones, está la definición de la reportabilidad. A veces tú llegas y el usuario te dice, quiero esto, pero realmente cuando lo aterrizas en blanco y negro, es decir, qué es lo que realmente necesita, o sea, primero, qué es lo que quiere, que a veces difiere de lo que necesita. Entonces, realmente no tiene mucha claridad. Sin embargo, justamente el marco de trabajo ágil sobre el que nosotros tenemos este proyecto, permite hacer esas iteraciones y se va mostrando, ¿no? Hay un ida y vuelta entre el especialista BI que le muestra, oye, mira, vamos a hacer esto, vamos por este camino, ¿qué necesitas? Cuéntame, ¿cómo tú exploras la información? Tú que llegas a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y ¿qué es lo primero que haces? ¿Revisas qué? ¿No? Entonces, y un poco sobre esa experiencia se va construyendo el dashboard, ¿no? La reportabilidad. Y esta definición a veces es dura. Entonces, como pueden darse cuenta, es un poco no del lado del técnico, sino es una interacción con el usuario. Y esa parte también es un reto.
Y luego, ¿qué resultados obtuvimos? Resultados de esta implementación, de este proyecto, justamente, digamos, justo tomando el comentario que había hecho anteriormente, es que en esa interacción de ver qué es lo que hace el usuario en el día, cómo despliega la información, nosotros generalmente traemos la información de lo general a lo particular, contando una historia, ¿no? El storytelling. Y sobre eso nosotros tenemos un enfoque que es meramente descriptivo, que es de lo descriptivo, que es lo que más le importa al usuario final, para ir llevándolo hacia lo predictivo y en algunos casos, cuando aplique, lo prescriptivo, ¿no? Entonces, es un poco eso. Como podemos ver acá, tenemos un gráfico que nos permite hacer interacciones. Dentro digamos, de Option, estamos haciendo esta iniciativa con un equipo de trabajo, que es poder tener estos gráficos por cada uno de los procesos. Como pueden acá, simplemente es un gráfico descriptivo. Y ya dentro digamos, de la carne del proyecto, dado que los proyectos que nosotros manejamos, digamos, siempre el cliente es el dueño de todo el producto, lo que nosotros podemos mostrar con datos simulados es un poco lo que se llegó a alcanzar, ¿no? Digamos, cuál ha sido la parte más importante de este proyecto, que son estos dos gráficos. Y los voy a mostrar acá interactivamente, ¿verdad? Donde uno puede ver a partir de las muestras que se recogió en algún plano, ojo, en algún plano, en alguna elevación, ¿ya? Podemos ver en colores, ¿no? Por ejemplo, que esté anaranjado, podemos ver cuál ha sido el punto el punto recogido, es decir, la observación real del taladro, y podemos, digamos, alrededor de ella se construyen todas las estimaciones a partir de aplicar la interpolación de Kriging, ¿no? Utilizando el algoritmo podemos generar este mapa de calor, ¿no? Y con este gráfico interactivo nosotros podemos ir al detalle, ¿no? Con un nivel de dureza dado, podemos ver cómo se van distribuyendo, ¿no? Y uno se puede dar cuenta de que, por ejemplo, vámonos a Home, por ejemplo acá, ¿no? Donde tenemos en los puntos observados, como este punto que está en color amarillo, que tiene un nivel de dureza de 36, influye, pero no influye fuertemente, ya que los puntos observados alrededor de él son un poco menores, ¿no? Por ejemplo, mira, el nivel de dureza 6, entonces, ¿cómo se va distribuyendo? Esa interpolación, justamente, estos puntos cuando solamente hay un punto de dureza alto alrededor de un conjunto de de dureza bajo, lo que sucede es de que su influencia no llega a ser importante. Sin embargo, el algoritmo de Kriging, con el variograma adecuadamente ajustado, te permite tener esas estimaciones, ¿no? Y luego, ya en el otro gráfico que se implementó, que es el 3D, déjenme lo vuelvo a refrescar, nos permite tener una observación. Ojo, esto es ajustado a la necesidad, porque existen sólidos, existen cortes hacia algún eje, tanto X, Y o Z, el que tú quieras, ¿no? Donde se puede hacer todo el barrido completo, como una especie de tomografía, ¿no? En 3D. Esto es la necesidad puntual. Entonces nosotros, por ejemplo, acá lo que tenemos, ¿no? Podemos partir de algún plano, ¿no? De este plano, por ejemplo, donde tenemos en algún nivel de elevación, ¿ya? De 4.597.8, tenemos un conjunto de puntos observados, reales, donde el taladro recogió la información, al cual le estimamos a través de Kriging cómo se distribuye esto, y al cual sumamos, digamos, los taladros, donde también podemos a través de este gráfico interactivo ver si existen cavernas, cómo se distribuye el nivel de dureza a lo largo de todos los perfiles, ¿no? Si hay zonas de mayor dureza, como acá, por ejemplo, podemos ver que está más pintado en verde, esto significa que tienen un nivel de dureza alrededor de 20, mientras que los morados, el nivel de dureza ya está yéndose a 0, tiende a 0. Y esto es equivalente para hacerlo también con la ley, ¿no? Con otros factores que en realidad el usuario
pueda necesitar. Anthony, Sí. por acá tenemos una pregunta. Manuel, dale. Sorry por lo bueno para las preguntas, pero me parece muy interesante. Claro que sí. Entonces, el objetivo de esto básicamente sería como lograr optimizar el costo de la perforación y tronadura y por ende también determinar qué posibilidad hay de conseguir material de mejor ley y de mejor fragmentación para también como optimizar el proceso hacia adelante, ¿no? Correcto, ojo, que da la oportunidad para abrir esos proyectos, como por ejemplo la predicción de fragmentación, lo que tú mencionabas, para poder optimizar los costos, ¿no? de ANFO. En realidad, esto es parte de algo más grande, ¿no? Sí, ahí yo me voy a complementar, Anthony. Dale. Un tema, un impacto directo o un beneficio directo, el que tú mencionas, Manuel, que es justamente optimizar los costos de la dinamita utilizado del proceso de tronadura propiamente tal. Pero otro muy fundamental es poder predecir y controlar el resultado que éste genera. ¿En qué sentido? Porque en los procesos siguientes, por ejemplo, ya en la molienda, la calidad granulométrica es fundamental para optimizar también ese resultado y la salida, porque la calidad o la homogeneidad de esos resultados tiene impacto directo en todos los procesos aguas abajo. Entonces, no solamente tiene un impacto directo en optimizar ese proceso, sino en toda la cadena productiva que continúa. En el transporte, por ejemplo, si uno llega a transportar grandes bolones, también tiene un impacto en la mantención o la durabilidad de los equipos, tanto de la misma pala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay harto impacto o beneficio en controlar los resultados que se generan en este proceso en particular por todo el impacto aguas abajo en el proceso minero. Entonces tiene ese doble impacto, ese beneficio directo del proceso probablemente tal y toda la cadena productiva que continúa. Otra pregunta, ahí, Álvaro. Parece que la bajó. Si no hay pregunta, te cedo. Sigue nomás, Anthony. Otra pregunta, Marcos. Hola, Marcos Montaña por acá. ¿Esto puede también ser insumo o afectar la exploración, por decirlo de alguna otra forma, cómo avanza la mina en busca de mejor ley? Más que de exploración, yo creo que es de planificación. Sí, tiene un impacto tanto en la planificación y también en un concepto que no sé si lo han escuchado que se llama el Mine to Mill, que justamente es poder traquear todo el resultado de lo que genera este proceso de que se fragmenta y después, bueno, tenemos este material, conocemos esta ley, esta dureza, estas propiedades que ya tenemos mapeadas. ¿Cómo se va alimentando la mina aguas abajo o el proceso productivo con ese material? Porque muchas veces se hace un buen mapeo de lo que está ahí en la primera etapa en la mina, pero los siguientes procesos se pierden. Y al final muchas veces he escuchado que lo único que hacen es una regla de 3 para estimar qué es lo que hay, y cuando se alimenta los procesos siguientes, los resultados no son los esperados porque al final no se alimentó con lo que se esperaba. Entonces tiene mucho impacto, desviaciones en los resultados por no tener bien ese seguimiento a lo que se extrajo de la mina. Vale, gracias. Ahora sí creo que Álvaro tiene una pregunta. Sí, hola, perdón, que me equivoqué de botón. Oye, me consulta, ¿de qué manera, porque de lo que entendí, ustedes están leyendo la perforación, los parámetros de la perforadora, ¿cierto? Y haciendo este modelo de dureza. ¿De qué manera? Porque tú después empezaste a hablar también de la parte como del resultado de la fragmentación. Y no sé de qué manera en el modelo eso se está incluyendo, si están leyendo de alguna manera de qué parte, digamos, de la faena se lee el resultado de la fragmentación para retroalimentar el modelo, para entender efectivamente el éxito o no de la planificación que se hizo en base a esta información. Perfecto, sí, eso se calcula directamente con el P80 o los Ps, ¿no? De resultados después del muestreo que hay post tronadura. Y con esa información se generan modelos, digamos, utilizando las variables de causa y la variable de levantamiento de la información de la fragmentación es la variable de salida o las consecuencias, ¿no? Entonces, a partir de ello se entrenan con redes neuronales, etcétera. Hay todo un proceso también nuevo de modelamiento de otro proyecto, ¿no? Que para poder hacer ese tipo de predicciones.
Ahí, Anthony, entonces lo que te entiendo es que ese es un input que te da la misma faena, ¿cierto? Que te da el Correcto. resultado de 80 para engrosarlo al resultado. Correcto. Sí, te lo da la misma faena dentro, incluso están dentro, en algunos casos, dentro de los sistemas de información. Bien, gracias. Anthony, antes de terminar por acá, nos queda una pregunta en el chat que hacía Nivaldo, y es, ¿cuál es la diferencia con el software comercial Vulkan? Ya, es lo que estamos, creo que lo mencioné al inicio, de que existen software que ya hacen muchas de las tareas digamos, que he presentado acá. Realmente no es que existe una diferencia como tal, de repente, digamos, internamente como es un software propietario, tiene sus propias dinámicas, su propio lenguaje de programación con los cuales han desarrollado esa solución, ¿no? Se diferencia porque lo que nosotros hacemos es más ad hoc a la necesidad, que es lo que tú necesitas con la tecnología disponible, yo lo hago. No es un producto propietario. Nosotros entregamos esto dentro de la infraestructura del cliente y se ajusta bajo los parámetros digamos que que el cliente decide. Mientras que un software propietario es inputs y te doy un output, pero lo que pasa dentro es una especie de caja negra. Nosotros, si es una caja negra, la dejamos ahí, es decir, tratamos de darle todo el stack tecnológico que se requiere para poder realizar este tipo de proyectos, queda siempre del lado del cliente, ¿no? Sí, y para complementar por mi lado también, bueno, nunca he usado el Vulkan, pero la descripción que estaba leyendo ahí del link que compartieron, me da la impresión que es un sistema más de gestión, es decir, la operación extrae la información de la dureza y esa información la carga el software para poder ver visualmente cómo se distribuye o cómo están en pequeños bloques la dureza o la ley distribuida en la faena para después explorarla. Mucho de este modelo ayuda a predecir cómo es la dureza o la información en lugares que no se midió. Entonces tienes una información mucho más precisa y no suponer que un bloque de 6 por 6 metros cuadrados tiene toda la misma característica, sino que es más heterogéneo en su composición. Entonces es mucho más preciso que asumir información y ubicarla por bloques. No sé si sí, hay una pregunta a la persona que la llama. De hecho, sí, ahí para hacerlo bien de agregar, ¿no? El diseño de modelo por bloques es incluso un input también dentro de uno de estos proyectos, como te dije, de acuerdo con el enfoque que se tenga o qué es lo que se busque, ¿no? Termina siendo a veces complementario, ¿no?, a lo que está. Nosotros vamos por una necesidad puntual, entendemos, y eso lo transformamos en una solución lo más personalizable o más configurable por el usuario final, ¿no? Eso. Y bueno, continuando con la presentación, ya habíamos mencionado algunas de los beneficios más importantes, ¿no? Mejor eficiencia operativa, reducción de costos, un aumento sustantivo de la seguridad, una optimización aguas abajo, del diseño de la mina. Y a partir de estos proyectos, algunos que me pareció, digamos, relevantes mencionar, que dan la oportunidad para poder, digamos, generar aguas abajo nuevamente, es, por ejemplo, tener la predicción de los activos, ¿no? Normalmente estos agentes de fallo que existen o que se están, digamos, que se calculan para poder detectar en qué momento yo debo gestionar un cambio de algún activo, como pueden ser dentro de las palas, por ejemplo, los gets, ¿no?, dentro del bucket, para, por ejemplo, tener empezar a controlar el nivel de granulometría con el cual voy a trabajar, ¿no?, dentro de algún banco, me permite adelantarme un poco a eso y gestionar de mejor manera o, digamos, tener una vida útil mucho más amplia, ¿no?, de cada uno de estos activos, ¿no? Como un ejemplo, los gets de la pala. Así también puedo directamente incrementar el throughput, que es el TPH dentro ya en planta, ¿no?, que es un poco también lo que estaba hablando Carlos,
el enfoque Mine to Mill, ¿no? Empezar a hacer una trazabilidad de qué es lo que va llegando a planta, qué es lo que está llegando a planta para poder tener una estrategia metalúrgica mucho más eficiente, ¿no? Entonces, para poder hacer una planificación de una recuperación del mineral mucho más eficiente. Y eso, en general, estos son tres proyectos que son interesantes. También hay una estimación del frente de minado, que también es un proyecto bastante simpático, que son clustering, ¿no? De cómo está compuesto el material, y a partir de eso también genera la oportunidad de evitar o reducir el riesgo de hinchancables, ¿no? Como saben, los hinchancables son como que una especie de pesadilla dentro de una operación minera, porque te generan un gran problema, una parada terrible que nadie quiere. ¿Ya? Y ahí, como tú dijiste, el principal hinchancable hoy son los dientes de pala. Entonces, también uno puede hacerlo mucho, controlarlo de una mejor manera. También tiene otro impacto muy positivo en el proceso de agua abajo de chancado molienda. Sí, y bueno, esta es la ronda de preguntas, aunque hemos absuelto algunas en el camino, pero este es el momento de hacerlas en caso tuvieran alguna. Sí, si tienen más preguntas, qué bueno. Sí, encantado de poder responder. Dar el espacio por acá. Mientras surgen las preguntas, por acá les dejo en el chat la encuesta para el feedback y el link de nuestra próxima charla que ya les vamos a apuntar. Anthony, Gerson nos hace una pregunta. ¿Tienen alguna aplicación en flotación de minerales? Sí, tenemos más que por ese lado, de momento, como para poder presentarles más que de analítica avanzada, tenemos un desarrollo asociado a lo que es más de BI, de control de gestión, para poder, a través de distintos como árboles de decisión, de distintas composición de indicadores de los procesos productivos, saber exactamente y controlar con precisión en qué etapa o proceso se genera una desviación, para de una manera más proactiva y eficiente saber en qué, dónde se originó, para saber qué atacar y poder controlar y mantener lo que es la planificación dentro de los planificados. Si tenemos desarrollos por ese lado, tenemos muchos otros, tenemos para poder predecir fallas en los distintos equipos, para poder controlar o manejar de cierta manera cómo se alimenta el molino en su calidad granulométrica. Tenemos para desarrollos para las minería subterráneas, para poder mejorar, controlar y gestionar de mejor manera lo que es la planificación minera. Tenemos varios más, de hecho por eso mencioné que tengo un primero con el que quisimos partir, pero felices ahí de compartir nuestros correos para cualquier pregunta, proceso, idea, curiosidad, proyecto que tengan ahí en mente, podemos conversar y ver cómo los podemos ayudar a cumplir su objetivo. Carlos, ¿nos repites el correo al que te podrían escribir? Sí, se los voy a dejar acá de nuevo escrito porque mi apellido no es muy fácil, pero es C de Carlos Latrop. Ahí se lo voy a dejar ahí como se ve @option.cl. Así que ya saben también que hay si quieren contactarnos, se pueden hacer ahí directamente. Sí, como dijo Lauro también, dado también las preguntas y el interés que hemos visto, nosotros les vamos a compartir, por un lado, el video de la grabación de esta presentación en nuestro canal de YouTube, donde alimentamos todas las charlas del Option Academy, como también vamos a compartirle la presentación en PDF y ahí vamos a dejar los datos de contacto para que ideas que quieran conversar. Gracias. Vamos Manuel, con dos preguntitas más, Manuel, y después vamos con la pregunta que tenemos en el chat de Francisco. Dale, Manuel. Tengo una pregunta de forma. No sé si también sería posible que nos compartieran su LinkedIn o algo como para poder contactarlos como una plataforma profesional, que de repente el chat colapsa y en verdad no sirve para como mucho para presentar ideas. Y lo segundo es, entendiendo que todos estos proyectos, o sea, que la minería causa un gran impacto ecosistémico y un gran impacto como medioambiental, y entendiendo que cualquier eficiencia que se introduzca en minería directamente va a estar relacionada como a este impacto, ¿existen algún proyecto exclusivo, no de manera indirecta, que sí haya apuntado como una mejora ecosistémica, medioambiental y no solo como a producción
Eso, esa es mi pregunta. La respuesta es sí. Tenemos un desarrollo que permite, con un foco más de eficiencia energética, específicamente lo que es el molino SAC, el cual consume o representa entre el 35 o 40% del consumo de la energía que se ocupa en minería, y tenemos ahí cómo poder operar el molino con un foco en eficiencia sin afectar la productividad. Y eso ya lo tenemos ahí, te puedo contar más detalles. Ha tenido muy buenos resultados como datos, ¿sí? Aprovechando la instancia. El primer año de implementación de ese modelo que desarrollamos generó un ahorro de eficiencia energética del 3%, lo que en el caso de este faena donde se implementó significó $6 millones de ahorro directo atribuible al uso de la herramienta, y redujo 7,5 toneladas de CO2 equivalente por ese ahorro de eficiencia energética, y muy importante, sin afectar la productividad, que es la producción del molino. Entonces, sí tenemos soluciones por ese lado. También tenemos unas soluciones para poder ayudar a gestionar o relacionarse también con las comunidades. Ahí, cualquier cosa por el lado medioambiental, también tenemos temas por si queremos indagar en ese lado. Súper, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias, Carlos. Por acá teníamos una pregunta de Francisco. Nos dice: hola, buenas tardes, muy buen trabajo a la gente de Option. Mi pregunta va asociada a los impactos en el negocio. ¿Pudieron validar el impacto en el costo por tonelada perforada? ¿Cuánto ahorro en ANFO? De este proyecto en particular, ¿no, Francisco? Me imagino. Ahí, Antonio, no sé si tienes ese dato en específico, Antonio, a la mano, pero si no, ahí, Francisco, déjanos validar ese dato para tampoco dar información que no sea precisa, y también validarlo porque, como mencionamos, todos estos desarrollos son implementados dentro de lo que son distintos clientes, y por lo mismo tenemos que guardar la confidencialidad de los datos de los clientes y de la faena. Pero déjame, te voy a anotar tu pregunta y tengo tu correo y te lo voy a compartir para ser mucho más preciso y no dejarla en el aire, sino darte una respuesta precisa a lo que estás preguntando. Perfecto. Creo que ya tenemos del chat, ya abordamos todas las preguntas. Bueno, les recordamos el link, por favor, para recopilar su feedback. Y les contamos que el próximo viernes vamos a tener otra charla que se llama Visualización de Datos Geoespaciales. Nuestro speaker va a ser Diego Cisalima, los esperamos, y un especial agradecimiento a Anthony y a Carlos que nos acompañaron con esta charla tan interesante. Ahí les dejamos el link de LinkedIn por si nos quieren contactar, y también el correo de Carlos por si quieren o están interesados en alguna información adicional o contactarnos. Aston levantó la mano, pero no sé si tienes una pregunta o se te fue. Yo creo que no. La bajó, así que supongo que creo que la bajó, creo se que les cayó el dedo. ¿No? Listo, los esperamos el próximo viernes. Se vienen contenidos muy, muy interesantes en Option Academy, entonces estamos felices de que nos acompañen. Que tengan un muy feliz resto de viernes y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Chao a todos, ¿hay una pregunta? Bueno, chao a todos, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, por la chao. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Mucho gusto, Carlos Latrop, de verte. Te recuerdo de Codelcotec. Así es. Sí, algún tiempo, sí. Me gustaría